Buenos, buenos días con todos. Am, Creo que ya estamos. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a comenzar de un tema que a veces no se habla mucho, y son los trastornos mentales en el primer nivel de atención de salud. Es decir, cómo identificar en el primer nivel de atención o en la comunidad, que es donde pues, el médico general va a encontrarse, un trastorno mental. Y vamos a ver eh, algunas formas o algunos datos de la evidencia recopilada prácticamente en lo que va del siglo XXI. Sin embargo, tengamos en cuenta que por la situación actual mundial, ¿sí? Tanto económica como epidemiológica, esto se ha visto exacerbado en los momentos presentes, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Primero, ¿cuál es la relevancia de conocer acerca de los trastornos mentales o identificar trastornos mentales en la comunidad o en el primer nivel de atención de salud? ¿Por qué es importante la salud mental? A veces pensamos, bueno, yo soy un médico general y normalmente yo atiendo a pacientes que tienen problemas de varios sistemas, neurológico, cardiológico, neumológicos, nefrológicos. Y nos preguntamos o ponemos varias excusas para ignorar un poquito los problemas de salud mental en general, diciendo, bueno, no es mi campo, voy a ser un médico general, soy un estudiante de medicina, soy un estudiante de enfermería, no es mi campo, básicamente, ¿sí? O que se encargue alguien que sepa más que yo, o me da vergüenza a veces preguntar por ciertas cosas de salud mental, un poco decir que incómodo tal vez preguntarle al paciente si es que tiene ganas tal vez de si es que consume mucho alcohol, cuánto alcohol consume, si es que ha dejado de consumir, si es que tiene ideas extrañas, si es que ha tenido experiencias sensoriales bizarras o si es que tiene ideas de muerte, ¿sí? Un poco como sentimos esa sensación de tabú. Sin embargo, si es que vemos este gráfico, la prevalencia anual de los trastornos comunes de salud mental es globalmente hablando de 38.2% en la corte más grande que se ha hecho ahorita a nivel mundial. Es decir, todos los años vamos a tener más o menos una prevalencia de 38.2% de enfermedades mentales, de las cuales dentro de las más grandes, o las más frecuentes, son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, ¿no? Pero cuando analizamos la prevalencia de por vida, los estudios prospectivos nos dan un número alarmante, un valor alarmante realmente. Esto es en una cohorte hasta los 32 años, que comparó estudios prospectivos con estudios retrospectivos y encontramos que 49.5% ¿sí? de pacientes tienen una prevalencia de por vida de trastornos de ansiedad y 41.4% de depresión. Es interesante porque la mayoría de estudios son retrospectivos, entonces los datos que solemos sacar nosotros cuando analizamos la epidemiología de la enfermedad mental tiende a tener un sesgo, ¿sí? Son más bajos los números, son más bajos los valores, la frecuencia es más baja. ¿Y por qué se da esto? Es porque la gente se olvida. La gente se olvida de los síntomas que tuvo en un momento dado. Quizás alguien que tuvo depresión o un trastorno de ansiedad importante hace 3, 4 años, el momento que le hacen la entrevista tiende a corregir o sesgar ese recuerdo, ¿no? Entonces es bastante fuerte. Hablemos del impacto personal. Aquí mundialmente se utiliza algo que se llaman los DALYs, que son los Disability Adjusted Life Years. Este es un valor que toma en cuenta los años vividos con discapacidad, la prevalencia y la mortalidad prematura de los pacientes. Es decir, calcula el impacto de una enfermedad sobre un paciente. Y como podemos ver, los trastornos neuropsiquiátricos corresponden más o menos al 23.4% de discapacidad en la población de varones, ¿sí? Y 30.1% en las mujeres. Y de los trastornos neuropsiquiátricos son los trastornos de depresión y de uso de alcohol
los más importantes, los que producen más discapacidad en la población mundial. ¿Y cómo se compara esto con otros trastornos? Vemos que en promedio, entre varones y mujeres, 28% de los trastornos de los DALIs, ¿sí? Del impacto que se genera, de la discapacidad mundial que se genera por enfermedad, 28% corresponde a estos trastornos neuropsiquiátricos y la mayoría de estos corresponde a enfermedad mental. Esto es más que cualquier otra enfermedad crónica no transmisible, es decir, incluso más que la enfermedad cardiovascular. Aquí hay un error en el gráfico del estudio original, que no es 2%, es 25%. ¿Ok? Entonces, los trastornos de salud mental son la causa más importante de discapacidad en el mundo. Hablando de la economía, hoy en día nadie habla de salud sin hablar de la economía. Los trastornos de salud mental, como podemos ver, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, por su prevalencia, representan uno de los trastornos más costosos, algunos de los trastornos más costosos en el mundo. Y aquí tenemos un estudio publicado por el World Economic Forum y realizado en cooperación con la Escuela de Salud Pública de Harvard, en donde vemos que la depresión unipolar, ¿sí? Y los trastornos de uso de alcohol y un poco menos la esquizofrenia y el trastorno bipolar corresponden a algunas de las enfermedades más incapacitantes. También se encuentra que menos de 30% de los países que pertenecen a la OMS, ¿sí? Tienen programas nacionales de salud mental. 25% de pacientes en el primer nivel de atención de salud presentarán un trastorno mental y la mayoría de estos no será diagnosticado porque nosotros vamos a estar estudiando otros sistemas y menos del 1% del presupuesto de los países en vías de desarrollo es dedicado a la salud mental, a pesar de que son trastornos tan relevantes desde el punto de vista económico incluso, ¿no? Aquí podemos ver también que en el 2010, 2.5 trillones por año de dólares, ¿sí? Fueron perdidos por causas de incapacidad por salud mental. Y se estima que en el año 2030 esto se multiplicará a los 6 trillones por año. En comparación, el estudio del Foro Económico Mundial encontró lo mismo que habíamos mencionado antes. Los trastornos de salud mental corresponden al 35%, es decir, la enfermedad más costosa, la enfermedad crónica o el grupo de enfermedades crónicas no transmisibles más costosas y más frecuentes naturalmente del mundo, más que los trastornos cardiovasculares, más que el cáncer, más que la diabetes, más que las enfermedades crónicas respiratorias. Si es que son tan importantes, entonces los pacientes deberían tener acceso al tratamiento. El estudio, el National Comorbidity Survey, la réplica que se hizo en el año 2010, encontró que en promedio 26% de pacientes va a recibir atención en el primer año, ¿sí? Es decir, los pacientes, la mayoría de ellos, no recibe atención el momento en el que presenta un trastorno mental. Y de estos, mezclando o juntando los trastornos más comunes, ansiedad, estado de ánimo, impulsividad y adicciones, solo el 41% de los pacientes van a recibir atención médica, ¿sí? Por un especialista entrenado, es decir, un médico general, un trabajador social, un psicólogo o médicos de especialidad como psiquiatras. Y el retardo promedio en recibir atención desde el inicio de los síntomas es de hasta 10 años. Es decir, estamos haciendo un terrible trabajo con el acceso al tratamiento. Y podemos decir, bueno, esto es Estados Unidos, pero Europa tiene salud socializada. De hecho, la Corte Europea encontró lo mismo, encontró que 25.7% recibían cualquier tipo de atención y muchos de estos pacientes no recibían atención adecuada. De estos, el acceso a tratamiento farmacológico fue de 34% y el acceso a psicoterapia fue solo del 18.3%, lo que motivó un programa para aumentar o ampliar el acceso a la psicoterapia. Los pacientes que recibieron ambos fueron tan solo el 26.5%. Es decir, el acceso a tratamiento es muy malo. Entonces, ¿por qué es esto importante para nosotros como médicos o futuros médicos? Pues de cada, digamos, de la totalidad de nuestros pacientes que vienen a nuestra consulta con síntomas somáticos, un cuarto de ellos probablemente tendrá también un trastorno mental subyacente que no nos va a comentar.
Si es que nosotros no identificamos esto, vamos a perder la oportunidad terapéutica y el paciente va a tener un retraso en el acceso al tratamiento con lo que viene, pues, comorbilidades, complicaciones y demás. Si es que nosotros logramos hacer un diagnóstico oportuno, vamos a poder dar un tratamiento inicial, vamos a poder referir para tratamiento específico o vamos a poder referir especialidades. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros cuando vemos a un paciente en la consulta general, estamos acostumbrados a hacer una historia clínica que tiene 3 componentes: la anamnesis, la revisión actual de sistemas y el examen físico. Esto funciona bien en general, ¿sí? La anamnesis nos permite explorar el pasado del paciente, desde el momento en el que aparecen los síntomas, toda la historia previa. Mientras que el examen físico y la revisión actual de sistemas nos permite explorar el presente. Lastimosamente, bueno, una ventaja y desventaja es que todo esto está enfocado normalmente en el motivo de consulta. Y como hemos mencionado, la mayoría de pacientes, pese a tener problemas de salud mental, no acude al médico con estos problemas, sino sesga el motivo de consulta a una enfermedad orgánica. Porque ¿qué es lo que cree el paciente? El paciente dice, bueno, el médico está para ver el cuerpo, entonces yo voy con una queja del cuerpo para que me pueda atender bien. Lastimosamente, los pacientes no acuden primero al psicólogo y la atención o la captación de pacientes por los servicios de psicología y psiquiatría es muy baja. Esto permite o esto hace que un paciente que tiene una queja somática por un problema mental, por ejemplo, siento presión en el pecho, genere un diagnóstico diferencial sesgado por parte del médico que con información incompleta o una exploración incompleta dice, bueno, el paciente puede tener infarto, una angina, esofagitis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, cualquier cosa. Y la intervención va a ser limitada a los síntomas somáticos y los estudios pues van a ser limitados a los síntomas somáticos. ¿Cómo corregimos esto? Con la inclusión de la evaluación del estado mental. Es decir, después de hacer la revisión actual de sistemas, hacemos un examen mental del paciente. Y esto no tiene que ser estandarizado, no necesariamente tiene que ser con un mini mental, por ejemplo, pero debemos evaluar el aspecto y la actitud, la percepción, los pensamientos, el lenguaje, el estado de ánimo, la cognición, la atención y la memoria, y finalmente la introspección y el riesgo. Es importante hacer esto, es extremadamente importante hacer esto de forma sistemática con todos nuestros pacientes, porque nos va a permitir captar problemas que en ese momento pueden darnos una pista, ¿sí?, para sostenernos y explorar un problema subyacente. El examen mental es actual, al igual que la revisión actual de sistemas, es decir, evalúa los síntomas en ese momento. Por lo tanto, es cambiante, es muy dinámico y es fenomenológico. Y esto es importantísimo. Se basa o se fundamenta en la experiencia emocional interna del paciente, lo que llamamos la fenomenología. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite entender la interpretación del paciente acerca de lo que está sintiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando identificamos algún problema o algún síntoma? Primero, tenemos que saber si es que es relevante o no. Y para poder hacer esto, tenemos que aprender a distinguir la conducta normal de la conducta anormal. Entonces, a veces tenemos la impresión, al menos en medicina somática, en medicina orgánica, un síntoma significa pues que hay un síndrome o un trastorno. En el caso de la enfermedad mental no es así. La presencia de un síntoma no necesariamente significa un problema y tenemos que saber diferenciar cuándo algo que encontramos en la conducta del paciente, algo que nos llama la atención, es de hecho un problema, ¿sí? No todas las conductas diferentes son problemáticas. No queremos patologizar la vida. Para que un síntoma sea un problema, este debe ser anormal, es decir, debe tener una intensidad fuera de lo común o una duración fuera de lo común. Debe ser significativo desde el punto de vista clínico porque le afecta a la persona desde una perspectiva laboral, educativa, personal, social, o le produce desventaja o malestar personal. O puede ser peligroso para la persona o para otros, ¿sí? Así podemos hacer la clasificación de un síntoma como un problema. Una vez que tenemos nuestra lista de problemas o identificados nuestros síntomas, deberemos
hacer pues un proceso diagnóstico. ¿Y cómo hacemos el proceso diagnóstico? Ponemos los diagnósticos más probables y hacemos el proceso de diagnóstico diferencial. Entonces, esto lo vamos a hacer a través de síndromes que contienen los síntomas que conocemos en nuestra lista de problemas y vamos a utilizar criterios de inclusión y exclusión para poder identificar cuál es el síndrome más probable que tiene el paciente. Con un ejemplo, pues vamos a utilizar la melancolía, por ejemplo. La melancolía dentro de nuestra lista de problemas puede significar un trastorno depresivo bipolar, un trastorno de ajuste, personalidad límite o esquizofrenia. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde busco los criterios objetivos? En el DSM o en el CIE. ¿Ok? Entonces, para esto es que nos sirven estas guías, no para el resto. El resto de la exploración la hacemos nosotros como médicos, la hacemos una exploración integral, semiestructurada. Los criterios diagnósticos solo nos sirven para el diagnóstico diferencial finalmente. Entonces, para ver si es que el paciente tiene depresión bipolar, tiene manía o hay algún estresor para suponer o sospechar un trastorno de ajuste. Hay inestabilidad emocional que nos hace pensar en una personalidad límite o hay signos de psicosis para pensar en una esquizofrenia o trastorno de la familia de la esquizofrenia. Y recordar también que no todos los síntomas que son problemas son clínicos o corresponden a un trastorno. Hay muchos trastornos subclínicos que ya se van a beneficiar de nuestra intervención. Es difícil a veces clasificar los síntomas o entender un poco cómo se clasifican las enfermedades. Nosotros estamos muy acostumbrados, bueno, las enfermedades del corazón, las enfermedades del riñón, las enfermedades del cerebro. Pero cuando hablamos de enfermedad mental, a veces hay un poco de clasificaciones esotéricas. Entonces, históricamente, bueno, Kraepelin, ¿sí? Los clasificó las enfermedades como orgánicas, endógenas y exógenas. Y esta clasificación ya no se usa, y con buen motivo realmente, pero podemos utilizarla como base para nosotros entender en la comunidad o en el primer nivel de atención de salud, podemos entender cómo clasificar de alguna forma o coger elementos de esta clasificación de inicios del siglo XX para hacer una clasificación moderna y entender los trastornos como de causa orgánica, de causa psicótica o de características psicóticas o características neuróticas. Y entender, fíjense la diferencia, aquí hay separaciones claras entre cada una de las categorías, mientras que en la clasificación actual entendemos que no hay divisiones claras. La división entre una psicosis y una neurosis es realmente un poquito arbitraria. Entonces entendamos que los trastornos mentales, si bien los podemos clasificar un poquito dentro de esta guía o sí, un poco esta ayuda de clasificación, no son realmente categorías, tanto como gradientes. ¿Cómo saber si es que un paciente tiene un trastorno orgánico? Primero, entender que esto puede ser causado por un trastorno agudo, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular, un trastorno crónico agudizado, por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial que está sufriendo una crisis hipertensiva, un trastorno crónico, como la aparición de un tumor, por ejemplo, o una demencia, o un trastorno tóxico, el consumo de una sustancia. Entonces, ¿qué vamos a buscar en estos pacientes? Estos pacientes van a tener alteraciones en sus biomarcadores, por ejemplo, signos vitales, evolución atípica. Por ejemplo, un paciente que tiene un primer episodio psicótico a los 75 años probablemente no tenga esquizofrenia, probablemente tenga un trastorno orgánico. Que el paciente pertenezca al grupo de riesgo, por ejemplo, pacientes con alto riesgo cardiovascular. Que el paciente presente signos de focalización neurológica. Ningún trastorno psiquiátrico tiene focalización neurológica. Que tenga alteraciones en la alerta y en la orientación. Nuevamente, los trastornos psiquiátricos no alteran el nivel de conciencia y normalmente no desorientan al paciente, incluso dentro de la psicosis, o que hay antecedente de consumo de sustancias. ¿Cómo saber si es una psicosis? Pues la presencia de síntomas positivos, alucinaciones y delirios,
Síntomas negativos, ¿sí? Como anedonia, abulia o signos de catatonía en muchas ocasiones. Y desorganización cognitiva, alteraciones en el lenguaje, por ejemplo, o en el proceso del pensamiento. Deberemos explorar si son secundarios, en cuyo caso pueden explicarse por un episodio maníaco, depresivo o una causa orgánica. Y si son primarios, explorar el espectro de la esquizofrenia. ¿Cómo saber si es que es una neurosis o sospecho yo tal vez un trastorno de la familia de las neurosis? Pues tendré que identificar, ¿es un trastorno de estrés? ¿Es un trastorno del estado de ánimo? ¿Es un trastorno de ansiedad? ¿Es una disociación? ¿Es un trastorno somatomorfo? ¿O es un trastorno de la personalidad? ¿Y qué debo buscar dentro de estos? Debo explorar primero las atribuciones, preguntar a las personas, a los pacientes, ¿cuál es la causa de sus problemas? Los pacientes con problemas de salud mental normalmente tienen atribuciones sesgadas y van a tener ideas sobrevaloradas por causa de esto. Es decir, el paciente puede decir, lo que pasa es que la gente siempre está contra mí. Lo que pasa es que no me dejan progresar. Esas son ideas paranoides, ¿sí? O la persona puede decir, lo que pasa es que yo soy inferior a los demás. Yo valgo poco, yo no valgo nada. En el futuro, todo me va a ir mal. Yo sé que voy a fracasar. Yo sé que me van a despedir. Entonces, todas estas son distorsiones cognitivas. Estas son ideas sobrevaloradas acerca de la valía de una persona. Hablar del locus de control también es importante. ¿La persona se siente en control de su vida o siente que otros controlan su vida? Esto pueden ser factores predisponentes. Y en la depresión particularmente es muy importante la culpa inapropiada. Incluso neurológicamente se ha visto la relevancia de la culpa inapropiada. El paciente se culpa por cosas que no tienen sentido. Deberemos preguntarnos, ¿estas han sido características del paciente a lo largo de su vida? ¿O podemos encontrar un cambio? ¿Hay algún desencadenante si es que hay un momento de cambio? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Está mejorando? ¿Está empeorando? ¿Ha persistido? Si es que ha persistido, tal vez sí tenga un trastorno. ¿Hay síntomas acompañantes o comorbilidad? Y también preguntarnos si es que el paciente está expresándose fenomenológicamente bien, porque muchas veces es común que el paciente hable otro idioma que el nuestro. Entonces el paciente tiene preocupaciones, yo pienso en ansiedad. ¿Qué es la preocupación? Es el pensamiento orientado hacia el futuro, en donde el paciente predice eventos desastrosos sin tener realmente evidencia. El paciente se acuesta en cama y no puede dormir porque está pensando que mañana le va a ir mal en el examen, entonces al día siguiente se va a jalar en el semestre y pues la familia no va a poder pagarle un segundo semestre, va a salir de la carrera. Eso es preocupación y eso es signo de ansiedad. O rumiación, en donde el paciente se sienta y piensa en el pasado y revive y revive y revive y mastica un evento del pasado. Son indicadores de depresión. Por otro lado, el paciente a veces dice, estoy estresado, cuando en realidad quiere decir que tiene miedo o está ansioso. Entonces, identificar realmente qué es lo que siente el paciente. Obviamente, nosotros tenemos que tener un buen conocimiento de esto para poder hacer el proceso diagnóstico. ¿Y qué pasa si el paciente tiene un fenómeno psicosomático? Entendamos, quitémonos de la cabeza esta idea de que existen los trastornos psicosomáticos. Todas las experiencias corporales son psicosomáticas. Nosotros, cuando percibimos un estímulo, tenemos una reacción fisiológica inicial que se supone o se somete más bien a un proceso de atribución. Esto genera una emoción nueva y esto genera una retroalimentación física, nuevamente, que nuevamente es percibida y pasa por el mismo proceso. Entonces, todo malestar orgánico genera una emoción. Un paciente que tiene un infarto, que está teniendo un infarto agudo de miocardio, tiene ansiedad también. Un paciente que está con apendicitis y tiene dolor focalizado en fosa ilíaca derecha, este paciente va a tener una reacción emocional que va a amplificar o va a disminuir la sensación de malestar. También toda emoción genera una reacción orgánica. Entonces, recordemos que todo proceso emocional se va a manifestar en el cuerpo y los pacientes pueden tener malestar fisiológico causado por fenómenos emocionales, pero esto no significa que esto es raro.
Esto es común, esto pasa todo el tiempo. Lo que tenemos que estudiar realmente es la relación entre la persona y el síntoma. Pero entonces, ¿qué es la somatización? Vamos a poner un ejemplo para explicar qué es la somatización. Y esto lo pueden estudiar en sus familias, con sus amigos y demás. Pongamos un ejemplo de un paciente que tiene ansiedad. Como parte de su fenómeno de ansiedad, tiene insomnio, pirosis, aumento de peso, irritabilidad, preocupación y distraibilidad. El paciente acude al médico y se queja de insomnio, pirosis y aumento de peso, pero deja de lado estos otros síntomas no somáticos. Entonces, tanto el médico como el paciente suponen que el paciente tiene un problema netamente orgánico y esto va a causar o va a llevar a una terapia ineficiente basada en síntomas que va a generar frustración para el paciente y para el médico. Eso es la somatización. La ansiedad normalmente produce estos síntomas. El problema es que el paciente se enfoca solo en estos síntomas. Pero entonces, ¿qué es la conversión o cómo se diferencia de la conversión? Este fenómeno conversivo del que tanto hemos hablado. La conversión es un poco más extraña. Esto es un síntoma sensorial o motor que no tiene focalización neurológica, que no corresponde a un síndrome conocido, que es detonada por algo emocional y cuya fisiopatología no se conoce. Incluye síntomas como debilidad, movimientos anormales, síntomas de la deglución, convulsiones, anestesia, hipoestesia o alteración de los sentidos. Es decir, la conversión no corresponde a síntomas emocionales habituales. Pero mucho ojo, hasta 25% de pacientes en servicios de especialidad son conversivos. Y neurólogos, cardiólogos, nefrólogos, urólogos están tratando la conversión o la somatización como que fueran problemas orgánicos. Y fallan, y se frustran, y los pacientes se frustran. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, comprender el origen del trastorno. Entender que los trastornos mentales se dan tanto por factores psicológicos como las atribuciones y factores biológicos como riesgo genético. Entre los dos, esto produce un sistema nervioso alterado, fértil, digamos, para la aparición de trastornos mentales. Pero esto interactúa con el ambiente, como la pobreza, el consumo de sustancias y demás, para producir el trastorno mental. Entonces es un sistema bastante complicado. ¿En dónde intervenimos? La psicoterapia puede actuar sobre los factores psicológicos y mejorar estas alteraciones en el sistema nervioso central. La medicación puede actuar directamente sobre las alteraciones en el sistema nervioso. El apoyo social, cambio de hábitos y manejo de comorbilidades puede mejorar el ambiente del paciente. Entonces podemos actuar a diferentes niveles. Lastimosamente no podemos corregir los genes, entonces no podemos actuar directamente sobre factores biológicos. Podemos escoger el tipo de intervención dependiendo de los pacientes y dependiendo de las recomendaciones de las diferentes instituciones, autoridades. Todo paciente debe recibir diagnóstico oportuno, psicoeducación, modificación de hábitos y observación y vigilancia. Los pacientes leves, moderados o con trastornos persistentes deben ser referidos a especialistas, recibir psicoterapia de baja intensidad, medicación solo si es que lo ameritan, mientras que los pacientes con trastorno moderado o grave deben ser referidos a un especialista, recibir psicoterapia de alta intensidad y recibir medicación cuando sea posible. Y si es que hay amenaza vital, institucionalizar al paciente, dar tratamiento combinado, considerar TEC si es que lo amerita y hacer intervención en crisis. Yo, ustedes, como médicos generales, como parte del primer nivel de atención de salud, pueden intervenir en este nivel, sobre todo paciente. Y ustedes pueden dar la base del tratamiento, ¿sí? El proceso terapéutico, recordemos, nace en la comunidad y va directo al primer nivel de atención. Se hace un manejo general y se regresa al paciente. Si es que el paciente lo necesita, pues es referido al especialista, pero el especialista hace una contrarreferencia de vuelta al primer nivel de atención de salud. Entonces ustedes siguen haciendo el manejo general del paciente. Y por otro lado, si es que es institucionalizado, igual existe la desinstitucionalización y el regreso al especialista y a su vez el regreso al primer nivel de atención. El proceso terapéutico comienza y termina en el primer nivel de atención de salud. Y si es que no captamos al paciente ahí, tenemos un problema. Muy bien. Creo que estamos un poco con el tiempo. No sé si es que
podemos ver en 3, 4 minutos una revisión muy rápida de la Perfecto. fenomenología que podemos encontrar. Sí, sí. Sí, perfecto. Gracias. Entonces, vamos a revisar rápidamente qué síntomas podemos encontrar comúnmente entre los pacientes. Primero, alteraciones en el pensamiento. El contenido del pensamiento puede ser clasificado en obsesiones que producen resistencia, o sea, el paciente se resiste a creer. Es una idea que el paciente no quiere creer, pero se mete dentro de la cabeza del paciente. Pero finalmente es percibida como interna. El paciente no cree que le están metiendo ideas dentro de la cabeza. Dice, doctor, tengo esta preocupación, yo sé que no tiene sentido, pero igual viene la preocupación y siento que me estoy volviendo loco. También hay ideas sobrevaluadas que en cambio no producen resistencia. Se sostienen con mucha convicción, ¿sí? Y son también percibidas como internas. El paciente no cree que vienen de fuera. Pero el paciente las sostiene como realidades. Por ejemplo, yo no valgo nada. Nadie me quiere. Voy a fracasar. Si no tengo dinero, entonces voy a ser un fracaso. Nunca voy a ser feliz. El paciente no se resiste a ellas, las acepta como verdades. O delirios, que son percibidos como realidad objetiva, ¿sí? Pero se explican de forma paralógica, es decir, una forma normal. Y estas normalmente tienen convicción y resistencia absoluta, no son tanto creencias como saberes, ¿sí? Alteraciones en el proceso de pensamiento incluyen varias síntomas positivos como descarrilamiento, tangencialidad, esquizofasia, circunstancialidad, taquilalia y asociaciones sonoras, o trastornos negativos como la pobreza del lenguaje, del contenido, del bloqueo del pensamiento, aumento del tiempo de latencia y perseveración. Estos trastornos deben hacernos sospechar de una psicosis. Las alteraciones de la percepción incluyen distorsiones visuales, auditivas o somáticas, que son comunes en la disociación o en los pacientes estresados, sin mayor problema. Realmente la distorsión no es indicadora de trastorno. Un paciente despersonalizado va a tener distorsiones visuales, por ejemplo. Las ilusiones, que pueden ser de llenado o inatención, emocionales o eidéticas. En este caso, el paciente ve cosas que no están ahí, pero sí hay un estímulo, pero el estímulo es mal interpretado. ¿Sí? El paciente interpreta mal lo que está viendo, ¿no? Y también podemos tener alucinaciones, que estas ya son sinónimo de psicosis, que pueden ser simples o complejas, pueden pertenecer a diferentes modalidades sensoriales. Las más comunes en enfermedad mental, auditivas. Y pueden clasificarse en base a su origen. También ciertas alucinaciones incompletas, como imágenes del sueño, alucinaciones funcionales, alucinosis y pseudoalucinaciones. ¿Cómo saber si es que un paciente tiene catatonía? Pues el paciente estará estuporoso, cataléptico, con flexibilidad seria, mutismo, negativismo, adopción de posturas, manierismos, estereotipias, agitación psicomotora, muecas, ecolalia o ecopraxia. 3 de cualquiera de estos ya nos hace sospechar de catatonía y esto es psicosis, ¿sí? Es psicosis. El afecto, entender que el rango emocional, el rango de intensidad afectiva va hacia más afecto y menos afecto. Hacia más afecto, el síntoma dependerá del tipo de afecto que estamos viendo, mientras que hacia menos afecto incluye síntomas de apatía, desafección, anedonia o aplanamiento. O el afecto puede ser inapropiado, en cuyo caso podemos tener risa inmotivada, llanto inmotivado, paramimias o paratimias. Todo esto, digamos, el afecto inapropiado nos hace sospechar de psicosis, mientras que la alteración en la intensidad del afecto nos hace sospechar de un trastorno emocional. La manía, típicamente vamos a observarla con euforia, taquisiquia, grandiosidad, poca necesidad de sueño, distraibilidad aumentada y juicio deficiente. Mientras que la depresión incluye síntomas disfóricos, melancólicos, cambios en el apetito, cambios en el sueño, alteración psicomotora, anedonia, abulia, fatiga e ideas sobrevaloradas. Finalmente, para terminar, aquellos que quieran tener estos recursos, conversando con los organizadores aquí de SOCIES, les comenté, les voy a dar estos recursos para que puedan distribuirlos a ustedes, a la audiencia, que son buenas guías realmente, tanto terapéuticas como diagnósticas y con protocolos para el primer manejo en atención primaria, ¿sí? En atención del primer nivel de atención de salud. ¿Ok? Son muy recomendadas, son guías internacionales, organizaciones extremadamente serias y muy simples, básicamente, orientadas para el médico general. Así que con eso pues terminamos esta presentación un poquito de vuelo de pájaros realmente.
pero creo que importante. No sé si es que tienen alguna pregunta por parte del auditorio. Con muchísimo gusto puedo responder. Sí, doctor Merlo, queríamos agradecerle de parte de todos los participantes y de Sociedad UID por su intervención y su charla. Chicos, no se salgan del chat de WhatsApp, les vamos a hacer llegar estas guías y estos algoritmos diagnósticos que el doctor Merlo muy amablemente quiere compartir con nosotros. Y vamos a dar paso a las preguntas, doctor Merlo. Muchas gracias. Teníamos la primera que tiene en relación sobre los problemas del seguimiento a los pacientes. ¿Qué estrategias deberíamos tomar? Muy bien. Hay pacientes que normalmente no vuelven a a la consulta, los perdemos, ¿sí? Lo primero es nosotros establecer una relación empática con el paciente y esto es lo más importante. La historia clínica o la intervención empática, cuando hacemos la anamnesis, la entrevista y demás, se fundamenta en dos cosas. La primera, no juzgarle al paciente, no confrontarle al paciente, ¿sí? Y la segunda, en hacerle sentir que entendemos, que realmente entendemos lo que está viviendo. Por ejemplo, yo tengo un paciente psicótico que llega a la emergencia porque lanzó una piedra al auto de su vecino porque está harto de que el vecino le espíe a través de cámaras que ha metido dentro de su casa. Entonces el paciente le lanzó la piedra, fue arrestado y viene a la emergencia. Yo le atiendo. Yo le puedo preguntar, ¿por qué lanzó la piedra donde su vecino? ¿No cree, a ver, no cree que no tiene sentido lo que está haciendo? ¿Qué va a pasar con el paciente el rato que yo le confronto de esa forma? El paciente se va a retraer, se va a enojar, no va a querer responderme. Mientras que si es que yo lo abordo entendiendo, preguntándole, ok, yo creo que para que usted haya hecho algo de esto, usted debe estar muy ansioso. Cuéntame un poquito acerca de cómo se siente. ¿Cómo se siente usted? ¿Por qué lo ha hecho? Y el paciente me dice es que ha metido cámaras dentro de mi casa y estoy harto de que el vecino me, me espíe. Yo no voy a confrontar eso. Todo el mundo ya está confrontándole al paciente. Todo el mundo ya le dice que está loco. ¿Qué es lo que voy a decirle? Bueno, me imagino que si es que yo tuviera cámaras metidas dentro de mi casa, yo también estaría muy angustiado. Entonces, tal vez podemos hablar de cómo le hace sentir, ha hablado con su vecino, qué es lo que le hace pensar a usted que tiene cámaras dentro. No atacarle al paciente. Primero establecer esta relación empática. No retroalimentar el delirio tampoco. No decirle, está de llamar a la policía para que investiguen la casa. No es la idea. Pero nosotros ponernos en los zapatos del paciente. Segundo, muchas veces se puede generar una relación de dependencia, particularmente en los pacientes que caen dentro de lo que antes se llamaban las neurosis, en donde el paciente depende del médico para sentirse mejor. Es bueno programar citas frecuentes con los pacientes, es bueno programar citas repetidas, bastante frecuentes y a veces conversar de cosas que no tengan que ver con el síntoma, sino hablar de cosas de cómo está la dieta, cómo está el ejercicio, cómo están las relaciones y tratar de hacer una intervención muy sistémica. Eh, Hay pacientes a los que no les va bien refiriéndoles al especialista porque tienen resistencia a esto. Entonces, recordemos que el médico de cabecera debe ser el médico general o el médico internista en todo caso, pero no el especialista. Entonces, es importante mantener estos dos factores para sostener esta relación adecuada con los pacientes. Listo, Gracias, doctor, doctor. gracias. Había otra pregunta que decía, si tenemos un paciente que llega a la consulta por un trastorno somático y en la consulta a través de la anamnesis nos damos cuenta que tiene el paciente alguna conducta que sea problemática, como por ejemplo, tiene una pésima higiene de sueño, ¿cómo hacemos el abordaje al paciente para decirle que, para ayudarle al paciente? Ya, perfecto. Como habíamos mencionado, primero todo paciente necesita psicoeducación, ¿no? Entonces, primero explicarle al paciente lo que es la higiene del sueño, o lo que es, sea cual sea la conducta que tenga el paciente. Por ejemplo, puede que el paciente esté consumiendo alcohol también. Entonces explicarle, bueno, mire, el alcohol hace esto en el sistema nervioso, eh, en palabras que el paciente pueda comprender, en palabras realmente que,
que nos pongan al mismo nivel, porque uno de los problemas también con los médicos es que a veces nos ponemos en ese pedestal y le decimos al paciente, pero usted no tiene nada, lo que usted tiene está en su cabeza, entonces vaya donde el psicólogo. Y obviamente un paciente no va a reaccionar bien con eso. Entonces, empezar con la psicoeducación y empezar con la mejoría de hábitos. Mejorar alimentación, mejorar higiene del sueño, mejorar ejercicio, eso va a funcionar. Hay evidencia de que eso va a funcionar en reducir los síntomas en cualquier paciente con trastornos mentales. ¿Sí? ¿Cómo hacer el abordaje? Lo hacemos primero a través de habernos ganado ya la confianza con el paciente, decirle al paciente, bueno, seguimos investigando la causa, ¿sí? Pero hasta investigar la causa, estos van a ser las recomendaciones que vamos a tener y vamos a poner recomendaciones generales, ¿sí? Vamos a hablar con el paciente de problemas emocionales que tenga. Durante el examen mental vamos a detectar problemas, de ley vamos a detectar problemas y tenemos que tratar de trabajar un poquito con esos problemas. Nuevamente, la base está en no confrontar al paciente de forma violenta, porque muchas veces los pacientes, el paciente está en la consulta porque tiene un problema y porque está angustiado por ese problema. El paciente no está porque le da la gana, ¿sí? Entonces, si es que nosotros validamos al paciente y entendemos, yo sé que usted tiene, me invento, cefalea, sé que usted tiene insomnio, sé que usted tiene gastralgias y no creo que se esté inventando. Pero a veces cuando estamos con un problema emocional, estos son síntomas de ese problema. Entonces, trabajemos sobre eso mientras investigamos las causas orgánicas también. ¿Sí? Se fijan la diferencia, es no afrontar al paciente, no ser violentos con el paciente y no ponernos nosotros en el pedestal de los médicos del siglo XIX, de que nosotros tenemos el saber. El paciente es el experto en sus propios síntomas. El paciente es el que sabe lo que está sintiendo. Entonces, nosotros somos orientadores. Nosotros somos eh, una forma de guías, más que nada. Pongámonos en esos zapatos y los pacientes suelen responder muy bien. Ya, doctor, muchas gracias. Y para terminar lo de las preguntas, la última pregunta que me parece súper importante, Lore dice si es que existe alguna diferencia en el abordaje con los pacientes menores de edad, por lo que en temas del consentimiento y la relación con los padres. ¿En qué sentido? Tal vez podría explicar un poquito mejor la pregunta. Lore, no sé si pues... Sí, en general un poco de si es que tenemos un paciente que llega a consulta con o es un paciente menor de edad que llega con sus papás e identificamos que tal vez podría tener un trastorno mental, ¿cómo tendríamos que hacer el abordaje para hacer el seguimiento del paciente y todos esos temas? Ya. Los pacientes menores de edad por ley tienen que estar cuidados por un guardián. Entonces nosotros no debemos hacer realmente un abordaje con el paciente menor de edad sin por lo menos hablar con o notificar a los guardianes legales. Ahora, esto es un problema porque hay sociedades que no son muy abiertas a la salud mental y la nuestra está sesgada hacia lo conservador en ese sentido. Esta idea de que las nuevas generaciones son muy frágiles. En mi época las cosas con una bofetada se arreglaban. Ahí se arreglaba la depresión con la chancla. Sí, lastimosamente esto puede generar cierta resistencia por parte de los papás, pero ahí está el trabajo del médico como educador. Intentar educar al padre, intentar educar a la madre acerca de qué son los problemas mentales, de que no son problemas de que el paciente no le da la gana, y trabajar en conjunto también con los psicólogos. Hay la idea a veces de que se pelean los médicos y los psicólogos con los pacientes y estos también con los trabajadores sociales. Eh, Esto tiene que ser un trabajo colaborativo, interdisciplinario, ¿sí? Eh, Sí, lastimosamente el abordaje a los pacientes menores de edad se debe notificar o se debe hablar con los papás, pero hay que tener mucho cuidado con una cosa. También hay hasta cierto grado la confidencialidad, ¿no? Entonces yo no le voy a decir a los papás algo que el paciente me ha dicho en confianza si es que esto no le representa un riesgo al paciente, ¿ok? Por ejemplo, estoy hablando con un paciente, le estoy atendiendo solo, y el paciente me dice, doctor, creo que soy transgénero, por ejemplo.
La verdad es que yo me he sentido como mujer desde que tengo 11 años. Y no me gusta que me digan por mi nombre, no me gusta que me digan que soy hombre, que tengo que usar ropa de hombre o que tengo que tener el rol social de un hombre. Esto no representa realmente un problema al paciente que deban saber los papás de inmediato, porque el paciente no es que tiene riesgo vital, no se va a suicidar por esto. Si es que el paciente sí tiene riesgo vital, obviamente tengo que notificar al guardián. Pero yo puedo trabajar con el paciente para que el paciente se sienta ya en la confianza de liberar esta información a los padres, él o ella misma. ¿Sí? Entonces, saber muy bien, y esto ya cae dentro de la ética médica, cuándo y cuándo no es necesario liberar esta información. Si es que es un niño, porque ojo, un menor de edad puede ser un paciente de 15 años. Si es que es un niño, ahí tendré que ser mucho más transparente con los padres, porque es un paciente menos competente para tomar decisiones. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Simplemente quisiera comentar una pequeña cuestión que me pregunta privadamente una participante acerca de la estimulación magnética transcraneal. La estimulación magnética transcraneal, si bien es aprobada o está aprobada por la FDA y por el Instituto de Cuidado Europeo y el del Reino Unido, la evidencia detrás de esta intervención es muy baja, es realmente muy baja. Los estudios más grandes que se han hecho para depresión y para psicosis han encontrado que en la depresión el beneficio es moderado, es muy modesto. Es estadísticamente significativo, pero es modesto. Es chiquitito realmente. Y para psicosis no ayuda. Los estudios, digamos, los primeros estudios encontraron mucha evidencia a favor, pero ya los metaanálisis más grandes han encontrado que la intervención es mejor como coadyuvancia, es decir, no como única intervención, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la evidencia. No es que no sirve, pero si se fijan, no está dentro de los protocolos de manejo internacionales y es porque todavía se la mantiene en el nivel de la investigación nada más. Muy bien. Ya, doctor, muchas gracias por su exposición, estuvo súper clarito y creo que nos ayudó bastantísimo a todos los participantes. Entonces, nada, solo agradecerle. Y Un gusto. con los demás, ya ahorita para empezar con la siguiente parte, que sería a cargo de la psicóloga Sofía Segarra, para que pueda empezar a compartir la pantalla. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, doctor. Perfecto, entonces empiezo a compartir pantalla. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Chévere. Listo, ahí se ve. Ahí Se se ve ve. bien, ¿verdad? Sí. Chévere. Listo. Buenos días a todos, a todas. Para mí es un gusto estar y ser parte de este webinar. Muchas gracias a Socias UID por la invitación y un saludo también a los grandes profesionales con quien tengo la oportunidad de compartir este lindo espacio, al doctor Luis Merlo y a la terapeuta Paola Cepeda. Me decía que es terapeuta de yoga, profe de yoga. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre terapias psicológicas de tercera generación y sus diferentes intervenciones en el área de la salud mental. Mi nombre es Sofía Guerrero Segarra, soy licenciada en psicología y tengo un máster en terapias psicológicas de tercera generación. También tengo estudios en terapia de pareja, en sexología, en personalidad, en trastornos de la conducta alimentaria, emociones, mindfulness y psicología positiva. Uy, algo pasó. Listo. He organizado esta charla en 3 puntos importantes. Número 1, el surgimiento y la evolución de las terapias psicológicas, es decir, la primera y la segunda ola. Es importante y por eso lo consideré dentro de esta charla, porque necesitamos conocer qué es lo que ha pasado en esta primera y segunda ola para entender cuál es el contexto en el cual aparecen las terapias de tercera generación. Punto número 2, la tercera ola como tal. Punto número 3, criterios diagnósticos como signos y síntomas para identificar en consulta. Y el bienestar como promoción y prevención de la salud, que viene de la mano de lo que nos comentó también el doctor, de la importancia de la psicoeducación.
Antes que nada, me gustaría empezar con la definición de la salud por la OMS, mismo que se considera como un estado completo de bienestar físico, psicológico y social, y no se limita a la ausencia de enfermedades o afecciones. En salud mental es exactamente igual, ya que no es solamente no estar enfermo, no tener afecciones, no tener un trastorno, un diagnóstico de algún tipo, sino en mejorar la calidad de vida del paciente, y hablar sobre calidad de vida también es buscar el equilibrio, el balance, la satisfacción con la vida y, por supuesto, la felicidad, la tan anhelada felicidad. Bueno, la primera ola de terapias psicológicas está caracterizada por ser de carácter empírico y experimental, centrados en cambiar la conducta problema. Era relevante para esta ola el manejo de antecedentes o de consecuencias de la conducta, estímulo-respuesta. Aquí nos vamos a acordar, si es que la mayoría de ustedes ya son estudiantes de medicina y han pasado por psiquiatría, supongo que conocemos todo lo que tiene que ver con Pavlov, el condicionamiento clásico, Skinner, condicionamiento operante, Wolff, la desensibilización sistemática, que se la sigue utilizando hasta ahora en muchas de las diferentes teorías, igual, y terapias de tercera generación, de igual manera. Con Wolff y la desensibilización sistemática es ocupada principalmente en ansiedad y en fobias. Y bueno, con Pavlov el experimento con el perrito, con el metrónomo o la campana, que también se la conoce, y con los estímulos del alimento y todo lo que tiene que ver con cómo condicionamos una conducta mediante los estímulos. Por otro lado, la segunda ola de terapias psicológicas es caracterizada por la búsqueda de cambios en procesos cognitivos. Se enfoca en estímulos, en antecedentes de la conducta y en la conducta misma. Aquí grandes autores como son Aaron Beck y Albert Ellis nos hablan de la terapia cognitivo-conductual basada en esta trilogía de pensamiento, emoción, conducta y de cómo se relacionan entre sí. Y en la terapia que trabajamos, en terapia la sabemos trabajar como el PEC, cómo el pensamiento, cómo la emoción influyen en la conducta, y también la terapia racional emotiva, que es propuesta por Albert Ellis, en donde se trabaja el ABC, en donde A son los acontecimientos que van acompañados por lo general de un sistema de creencias y pensamientos sobre A. Justamente estos pensamientos que nos comentó el doctor, pueden ser pensamientos intrusivos, pensamientos rumiantes, que van directamente relacionados con cómo yo estoy sintiendo o cómo es la emoción que siento en el momento presente, y en lo que me puede llevar a la acción o a la conducta. Siempre tiene que ver la interpretación que yo tengo hacia el mismo, y sobre todo estas creencias irracionales, estas disonancias cognitivas, los pensamientos como tal, que pueden tener como consecuencia esta interpretación sobre lo que nos está pasando y por ende de nuestro posible trastorno mental también. Ahora bien, vamos a revisar las limitaciones que tienen las anteriores olas, porque es importante recordar que las terapias de tercera generación no rechazan las olas anteriores, sino que se basan en ellas para mejorarlas. La primera ola funciona solo si es que el estímulo está controlado. Estas conductas problemas no ocurren por lo general en la consulta o en la terapia, por lo tanto no se pueden manipular y tampoco modifican la conducta verbal, que tiene que ver con el inconsciente o con la parte consciente de mi diálogo interno, por ejemplo. Entonces no se lo trabajo como un ser completo, sino solamente la parte conductual. La segunda ola, por otra parte, se ve limitada porque, a pesar que buscaba más control de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos como tal, eran muy limitados y no se permitía experimentar las famosas sensaciones desagradables o las emociones negativas o desagradables tampoco. Además que ataca mucho los procesos inconscientes, y había una fuerte distinción entre el paciente y el terapeuta, que también nos lo comentó el doctor, esta parte que hace algunos años, como el terapeuta tiene todo el conocimiento y todo lo que diga el terapeuta debe ser como debe de ser, y el paciente como que quedaba en segundo plano y no se tomaba en consideración para el proceso de cambio. Es por esto que las terapias de tercera ola lo que busca es trabajar en un ser humano como un ser completo y cambiante, tomando en consideración la primera y la segunda ola, porque se siguen ocupando dentro de las terapias igual. Listo, entramos a la segunda parte, que son las terapias 3G. Número uno, y primero, ¿qué son las terapias de tercera generación? Básicamente, recordar que como psicólogos, como profesionales de la salud, al menos la psicología siempre se está actualizando y nosotros como profesionales debemos hacerlo a la par. Estas terapias emergen desde los años 70, 80 más o menos, y es un movimiento que reformula y sintetiza las olas anteriores, cuestiona y problematiza las mismas para lograr mejores resultados. Stephen Hayes fue uno de los primeros o de los pioneros en las terapias de tercera generación. Él nos habla de
las terapias de aceptación y compromiso, que ya les voy a comentar más adelante. Son caracterizadas estas terapias de tercera ola porque son enfocadas en el contexto. Eso quiero decir, en el contexto, en el lugar en donde se están expresando las conductas y en cómo la persona es un ser único e irrepetible y de cómo su contexto es muy diferente a los diferentes pacientes. Así sea un mismo caso de depresión, no se lo puede trabajar de la misma manera a un paciente que al otro, porque el contexto varía, obviamente, como somos seres humanos y personas completamente en espacios diferentes. Además, las funciones que cumple la conducta son muy importantes para que esta ola y para que estas conductas no sean clasificadas como conductas buenas o conductas malas, sino que para Hayes, igual este autor que les comentaba, estas conductas pueden ser causa, pero al mismo tiempo pueden ser la solución del problema por el que estamos pasando. Además de otra de las características es que promueven la aceptación del malestar y contextualiza el malestar. Es decir, que para cambiar necesitamos aceptar lo que sea que nos esté pasando, cualquier cosa que estemos sintiendo en nuestro momento presente y muchas veces aprender a vivir con ello en el caso de algunos trastornos, por ejemplo, y reformular el problema, además de que le da mayor importancia a la relación terapéutica, ya que tanto paciente y terapeuta estamos en el mismo nivel, por lo tanto somos un equipo y buscamos una mejoría. Y finalmente las intervenciones basadas en las diferentes terapias son personalizadas. Eso quiere decir que son flexibles y que pueden irse desarrollando a lo largo de las sesiones. No todas son completamente estandarizadas o cumplen con un mismo orden, sino que pueden ser flexibles dependiendo del contexto de la persona y de las necesidades del mismo también. Todas estas terapias son y tienen evidencia científica y también empírica. Algunos son todavía modelos nuevos que por lo pronto siguen en constante investigación. Listo, estas son algunas de las terapias psicológicas de tercera generación que se incluyen en esta tercera ola, empezando por su precursor, el doctor Stephen Hayes, con su terapia de aceptación y compromiso. También tenemos la terapia dialéctica conductual, la activación conductual, la psicoterapia analítica funcional, la terapia basada en mindfulness, la psicología positiva, la terapia focalizada en emociones, y hay otras que no las incluí aquí, pero estas son como que las principales de las que les voy a contar un poquito de qué se trata. Listo, la terapia de aceptación y compromiso, como les decía, es propuesta por Stephen Hayes en el 2004 y se basa en aceptar, elegir y actuar. Aquí recibimos toda la información de lo que nos está pasando en nuestro exterior y lo tomamos con aceptación. Aquí se enfoca mucho en la resignación versus aceptación. La resignación por lo general es resignarse a lo que ya está pasando. Estoy con este trastorno, por ejemplo, estoy con esta problemática y ya, no me queda de otra, o puedo decidir aceptarla desde un enfoque más de amor y compasión hacia uno mismo de lo que me está pasando, y al mismo tiempo nos comprometemos a cambiar lo que no se puede cambiar también. Lo que está en mis manos lo cambio de una u otra forma y lo que no lo acepto. Nos enfocamos mucho en identificar y desmantelar el contexto social y verbal en el que ocurren los problemas. Eso quiere decir que lo que está pasando no es algo que es por mí o algo que yo lo estoy haciendo que pase, sin embargo, es mucho del contexto social. Eso quiere decir que lo que sea que me esté pasando no está en mi responsabilidad y lo que sí está, pues me hago cargo de ello. Es muy eficaz en el tratamiento de una amplia gama de trastornos psicológicos como depresión, trastornos de ansiedad, síntomas psicóticos y adicciones. La terapia dialéctica conductual fue creada por Marshall Linehan en el 93 y fue creado principalmente para el tratamiento de intentos suicidas, especialmente con pacientes quienes han sido diagnosticados con trastorno límite de la personalidad, y lo que busca es integrar las ideas y hechos contradictorios que ocurren en el cambio y la aceptación. Este es el balance de las dos fuerzas y se basa en la dialéctica, en la filosofía dialéctica, que es también como estar en un constante altos y bajos por la naturaleza misma del trastorno límite de la personalidad. Incluye elementos como la terapia cognitivo-conductual, y por eso es lo que les comento, que nunca niega ninguna de las otras olas, sino que las condensa de una mejor manera. El mindfulness, la filosofía dialéctica, que es como este balanceo entre estas dos fuerzas, y la tolerancia al malestar, dándonos cuenta que hay cosas que ya no puedo cambiar, pero que sí puedo aprender a tolerarlas para manejarlas desde otro enfoque y reformular lo que sea que me esté pasando.
La terapia de activación conductual, esta es un poco como controversial porque es un tratamiento estructurado de apoyo empírico dirigido a pacientes depresivos. Este por lo general va de la mano con otras terapias y parte de mi trabajo también es condensar o darme cuenta de qué herramientas puedo tomar de cada terapia y contextualizarla al paciente. La activación conductual lo que busca es ayudar a comprender las fuentes ambientales y localizar conductas que se mantienen y empeoran a la depresión. Por lo general aquí se puede hacer como un listado de actividades como desde muy básicas como levantarme, tender la cama, hacer el desayuno, mover mi cuerpo de una u otra manera y darme cuenta de cómo las estoy yo realizando a nivel conductual y a nivel de mi día a día. Si es que un día las hago perfecto, si es que no, también está bien ser compasivo, pero al mismo tiempo este pequeño empuje para empezar a mover mi cuerpo de una u otra manera. Y es cambiar lo que hacemos, buscar estrategias en cambios vitales, programar de acuerdo a un plan con reforzadores positivos, con celebración de logros y, por supuesto, con habilidades sociales que siempre van a ir de la mano de cualquier trastorno mental. La psicoterapia analítica funcional es también un poco controversial, pero igual se lo ocupa en las terapias de tercera generación porque le da mucha importancia a la relación terapéutica y esta personalmente a mí me encanta porque es un análisis individual como seres únicos y nos damos cuenta que el cambio ocurre en terapia. Entonces, mientras estamos en consulta psicológica, ya podemos darnos cuenta de qué puedo yo empezar a cambiar a nivel de mi diálogo interno, por ejemplo, a nivel del despertar dentro de la terapia psicológica. Busca crear y provocar problemas en sesión para ser moldeados a la generalización. Tratamos de, por ejemplo, darnos cuenta de cuál es nuestro diálogo interno y cómo lo puedo empezar a moldear en terapia para luego generalizarlo en otros contextos, en mi diario vivir, dándonos cuenta de que hay reglas que favorecen en la terapia como parte de las habilidades del terapeuta, observar las conductas que está pasando, parte del lenguaje verbal también, darnos cuenta de cuando el paciente, cuando el cliente evoca las conductas, cuando trata de evitarlas, que es la evitación experiencial también, reforzar, verificar, analizar y lograr la generalización a nivel de un plano social o fuera de consulta. La terapia basada en mindfulness, que es propuesta por Jon Kabat-Zinn. Bueno, aquí tenemos algunas variantes igual, pero es prestar atención y cambiar nuestra atención y percepción en medida de la conciencia, estar en contacto con la realidad en el aquí y en el ahora, ser conscientes de los procesos cognitivos y estímulos ambientales. Esta terapia a mí me encanta porque es basada en el presente, obviamente se basa de la filosofía budista, pero no tiene nada que ver con la religión como tal, pero sí se toman algunos aspectos como el que esté centrado en el presente, sin juicios de valor, a nivel intencional, prestar atención intencionalmente, a nivel emocional también, exploratorio y sobre todo es liberador. Aquí estas variantes está, por ejemplo, el Mindfulness Based Stress Reduction, que es la reducción de estrés basada en mindfulness, la terapia cognitiva basada en mindfulness, la DBT, que es la terapia dialéctica conductual, y la de aceptación y compromiso, porque todas como que ocupan parte de estas terapias basadas en mindfulness. De igual manera, comentarles que en mi trabajo de fin de máster yo realicé una propuesta de intervención basada en psicología positiva y en mindfulness para la reducción de la sintomatología depresiva, que fue un gran aporte también para Latinoamérica, y en cuanto a las terapias 3G, que todavía nos falta muchísimo por investigar en nuestro país, en Latinoamérica en general, pero el darnos cuenta de cómo podemos como mezclar o tomar estas herramientas de las diferentes terapias y adaptarlas al paciente también. Bueno, la psicología positiva, como ya les conté, es propuesta básicamente por Seligman, que él es el maestro de la psicología positiva, y de Csikszentmihalyi en el 2000 toma en consideración los aspectos positivos y funcionales de la persona, la capacidad de afrontamiento, el experimentar emociones y fortalezas, que por lo general no se lo hacía en la segunda ola, por ejemplo. Ahí no se permitía experimentar estas emociones desagradables. Si es que sientes tristeza, vamos a evaluar esta tristeza o esta melancolía también y tratar de cambiarla de una u otra forma, pero no se permitía el sentir verdaderamente la emoción. La psicología positiva emerge también porque Martin Seligman era el presidente de la APA en ese tiempo y conjuntamente con la definición de la salud, como que dijo, pero ¿por qué no se están tomando en consideración la parte de la salud y como bienestar también, sino solamente en un enfoque más médico y más clínico? Y tomemos en consideración la parte de salud génesis, que es muy importante y que trajo toda esta importancia para el momento presente, que hay mucha investigación en cuanto a las terapias de tercera generación.
es centrada en fortalezas de la persona, en la sabiduría, en el conocimiento, en el coraje, humanidad, justicia, contención y trascendencia, que son las fortalezas y las virtudes principales, en el savoring, que es el prestar atención al momento presente y utilizar mis sentidos, en la gratitud y obviamente en las fortalezas psicológicas. Y bueno, finalmente la terapia focalizada en las emociones, que es propuesta por Greenberg, es la habilidad para el aprendizaje de respuestas emocionales, memorias emocionales y circuitos emocionales. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de las emociones, positivas o negativas, o agradables o desagradables, pero aprender a responder de manera diferente, centrada en la relación terapéutica de igual manera, y que permite facilitar el trabajo terapéutico, identificando marcadores de la emoción. Este es un estilo igual, centrado en la persona. Es una terapia humanista, aunque dentro de las terapias de tercera generación ya no se considera las terapias humanistas porque todas las terapias deberían ser humanistas, entonces ahora más bien se trabaja con terapias contextuales que son basadas en la persona, pero aún se usa este término de terapias humanísticas para darnos cuenta de cuáles son más centradas en la persona. Implica activamente al paciente para experimentar lo que sea que esté sintiendo, como les decía, se trabaja dentro de terapia y también lo que se busca es generalizar a su contexto. Y bueno, entonces, ¿por qué nos enfocamos en las terapias de tercera generación? Porque para la reducción de síntomas y los tratamientos de los mismos se ha demostrado, y esto también se debe al cambio de paradigma en cuanto a una situación problema, una depresión no es considerada como una catástrofe, sino como una oportunidad de cambio y obviamente recordando que la depresión es uno de los trastornos más frecuentes, no solo en cifras, sino también en consulta, que va de la mano igual con trastornos de ansiedad, que a veces puede pasar desapercibida y justamente como ya lo habíamos comentado, a veces no tiene un buen diagnóstico, a veces se confunde mucho con otras patologías, con las partes psicosomáticas también. Entonces, un buen diagnóstico siempre nos va a ayudar a trabajarlo de mejor manera y es la clave para identificar los criterios diagnósticos, como también patrones de sueño, como alimentación, como las emociones, cómo estamos en mi relación conmigo misma, en mi diálogo interno, la energía o cualquier cambio significativo en el paciente. Es importante que se tome en consideración, ya que el objetivo de estas intervenciones es reformular lo que me está sucediendo y convertirlo en aspectos o en situaciones que sean de nuestro diario vivir y al mismo tiempo que sea un impulso para trabajar en mi bienestar. Además, las terapias de tercera generación tienen una repercusión y aquí vienen los efectos positivos en la relación terapéutica, en la obtención de habilidades importantes para una buena práctica psicoterapéutica y repercusiones positivas a largo plazo en la salud mental, en adicciones, en aspectos psicológicos y fisiológicos de las enfermedades. Acordémonos que hay muchos estudios que ahora nos hablan sobre cómo las emociones nos pueden enfermar o cómo podemos igualmente, como ir primero a la parte física, porque es lo que nos llama más la atención y lo que ya no tolera mi mente como sea, la puedo tolerar. Pero llega un punto en donde, gracias a que mi cuerpo está hablando, puedo hacerme cargo de mi salud mental. Igual, es importante manifestar la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de la salud. En este caso, yo como psicóloga, el saber cuándo tengo que remitir a un psiquiatra o a otros profesionales cuando sean pacientes con un reciente intento de suicidio grave o de hospitalizaciones psiquiátricas recientes debe ser estabilizado por un psiquiatra. Cualquier paciente que comprometa su capacidad funcional y que no mejore después de 2 o 3 meses de tratamiento debe ser remitido como parte de la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud. Y de igual manera, el trabajar en un enfoque más que nada integral, que tome en consideración diferentes aspectos como la psiquiatría, la nutrición, en este caso también la psicología y otras ramas que siempre son importantes para una salud integral, que es lo que se busca. Bueno, entrando a la última parte, nos vamos a acompañar de la definición de la salud por la OMS. El bienestar psicológico es definido como la capacidad para llevar una vida feliz y equilibrada y no solamente implica el factor físico, sino también el componente intelectual, emocional, social y espiritual. Desde la visión holística con la que yo trabajo, somos un equilibrio entre cuerpo, mente y conciencia y para trabajar el bienestar debemos enfocarnos en, número 1, autoaceptación hacia uno mismo, incluyendo estas cualidades buenas, malas, positivas, negativas y realizar autoevaluaciones de la mejor manera para mi bienestar en un presente, en el pasado y en el futuro también. Punto número 2 para trabajar en nuestro bienestar son las relaciones positivas, que son relaciones de calidad, que sean cálidas, satisfactorias y de confianza. Igual recordar que la palabra tóxico tanto en psicología no existe y
incluso es creada por el marketing porque vende mucho más, relaciones tóxicas, entonces vende mucho más, pero por lo general lo que hace la palabra tóxica es dejar la responsabilidad de mí hacia otra persona. Entonces, como tengo una relación tóxica, es problema de la relación tóxica o es problema de mi pareja tóxica y no de mí. Entonces, darnos cuenta de que estas palabras tóxicas más bien nos confunden mucho. Tratemos de ocupar las palabras de, por ejemplo, relación disfuncional o algo que no me está funcionando de una u otra manera. Entonces, el buscar relaciones positivas nos ayuda muchísimo para nuestro bienestar. Otro punto importante, la autonomía, que es la autodeterminación, independencia, capacidad de resistir hacia la presión social, creer en nosotros mismos, confiar, saber que no tenemos por qué responder a lo que quieran las demás personas y en este caso, ustedes que son estudiantes de medicina también, darle mucha importancia a la parte de autonomía, de autodeterminación y de darme cuenta de qué es lo que puedo hacer yo y de lo que está en mis manos sin descuidar mi salud mental. Y el cuarto punto, el dominio del entorno. Capacidad de gestionar. A mí me encanta la palabra gestionar porque en cuanto a las emociones no buscamos un control, sino una gestión de lo que me está pasando. Esta capacidad de transformar lo que sea que estoy sintiendo en diferentes situaciones, de canalizar, de crear contextos adecuados y de la responsabilidad de lo que está en mis manos. El quinto punto es el crecimiento personal, invertir en un desarrollo continuo, en un mayor autoconocimiento y efectividad. Y 6, tener propósito en vida, tener metas en nuestra vida a corto, mediano, largo plazo y sobre todo celebrar nuestros logros. Y finalmente quiero contarles qué es la felicidad, la famosa felicidad, porque Sinnerman y otros autores realizaron una investigación en donde evidencian la importancia de la felicidad. Encuestaron a más de 700 personas diagnosticadas con depresión y les preguntaron qué es lo que quieren en su vida con respecto a su depresión. Y muy pocas personas contestaron que lo que querían era eliminar su tristeza o eliminar su ansiedad o dormir mejor, porque la mayoría de personas lo que quiere es ser feliz, encontrar paz, mejorar la relación con ellos mismos, y esto nos dice que la felicidad puede ser definida como un grado en el cual la persona evalúa su manera positiva de su vida constante. Entonces, cada vez hay más libros que nos hablan sobre enseñar las claves de la felicidad, sobre los caminos a la felicidad, sobre las recetas a la felicidad. Y aprovecho este espacio también para invitarlos a realizar una encuesta que les voy a mostrar al final de la presentación. Les va a llevar unos 3 minutitos. Yo les envío el link y bueno, lo que quiero es que llenemos esta encuesta para determinar nuestra felicidad auténtica, que es propuesta por Bárbara Fredrickson, una de las autoras principales en felicidad auténtica en psicología positiva. Entonces, ¿cuál es la relación de la felicidad con el bienestar? ¿Y por qué la psicología positiva le interesa tanto estudiar la felicidad? ¿Y cómo se relaciona con nuestras fortalezas personales? Hay numerosos estudios que muestran que las personas que utilizan sus fortalezas con mayor frecuencia son más comprometidas con su propia vida, con las otras personas, con el mundo en general, con su profesión, tienen un mejor desempeño en su trabajo, se refieren sentirse más felices y satisfechas y se sienten con mayor energía y consiguen sus propósitos, sus objetivos de una manera más efectiva. Bueno, aquí les dejé algunas referencias y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. La verdad es que mi enfoque más que nada es dejarles con este mensaje de que podemos hacer algo por nosotros mismos, de que en terapia siempre se trabaja, o al menos desde mi enfoque, trabajamos por la búsqueda de un bienestar en nuestros pacientes, de reducción de síntomas, claro que sí, pero también de una promoción y prevención de la salud, que va de la mano con la psicoeducación, con el mejorar la relación conmigo misma, cuerpo, mente y conciencia, y con lo que va a hablar también Paola, que me parece súper bonito porque el yoga definitivamente es terapéutico. Entonces, eso, quedo atenta a sus preguntas. Les envío el link de este test que me gustaría que lo hicieran. Se van a demorar, como les digo, 3-4 minutos máximo. Y pues eso, feliz de contestar cualquier pregunta que tengan. Sí, Sofía, muchas gracias por tu charla. Me parece súper valioso poder como expandir los conocimientos y saber un poco más sobre las terapias de tercera generación que cada vez son más importantes. Entonces, sí, chicos, por favor, no se olviden de responder la encuesta que nos va a mandar Sofía. Y vamos a abrir el espacio para una sola pregunta. Tal vez hay alguien que quiera preguntar algo ahorita.
Una pregunta que me enviaron era sobre, decía que para los pacientes que van a aplicar esas terapias deberían tener como una introspección bastante buena para poder darse cuenta y percibir el problema que tienen y aceptarlo y comenzar a tratarse. Entonces, ¿tú crees que esta terapia podría funcionar para cualquier tipo de paciente o hay como un paciente o un grupo de paciente blanco para la terapia de tercera generación? Chévere, muy buena pregunta, porque a veces como que nos limitamos mucho a decir, es que yo no tengo tal vez muy buena introspección, yo prefiero como más claro de lo que me está pasando, pero es justamente por eso que estas terapias condensan la primera y la segunda ola, entonces no es que no se tome en consideración la parte cognitiva para nada, más bien es un entrenamiento y parte del mindfulness igual, es un entrenamiento en habilidades y atención plena, entonces el permitirse ustedes como pacientes, como personas a nivel general, tengamos o no tengamos un trastorno, porque eso es muy relativo también a final de cuentas, pero el permitirse darse cuenta de que podemos entrenarnos, podemos cambiar nuestra mente y reformular lo que sea que me esté pasando, pero es algo que siempre se lo puede trabajar en terapia. Hay tantos profesionales como pacientes, entonces el permitirse probar, tal vez me voy por aquí, veo qué tal me va con esta terapia, a lo mejor no me funciona mucho la introspección, prefiero una parte más de pensamiento, emoción, acción, y está perfecto. Siempre cualquier terapia nos va a funcionar, cualquier cosa que intentemos hacer por nosotros mismos siempre nos va a funcionar. Listo, Sofi, muchísimas gracias. Ahorita vamos a ir con Pau y por favor no se olviden de responder la encuesta que nos mandó Sofi al chat. Listo. Hola, buenas tardes con todas las personas presentes. Como ya vieron, mi nombre es Paola Cepeda y yo soy profesora certificada de yoga y meditación y el día de hoy estoy aquí para hablar del yoga como terapia alternativa. Entonces, antes que nada quiero empezar hablando un poco sobre qué se considera terapia alternativa, las clasificaciones y las limitaciones. ¿Ok? Según el ACES, o sea, la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, una terapia alternativa es un conjunto de métodos, técnicas y sistemas utilizados para la prevención o tratamiento de enfermedades orientadas a equilibrar el organismo en aspectos físicos, mentales o espirituales, buscando establecer un balance entre el individuo y el entorno. Y como su nombre lo indica, suelen ser una alternativa a la medicina tradicional, en el caso de que se requiera. ¿Ok? Entonces, en el Ecuador se clasifican las terapias alternativas en 3 categorías. La primera son las de terapias integrales o completas. Estas son las terapias que tienen como por objeto el uso de sistemas integrales con el fin de reponer el cuerpo físico, mental y espiritual y tratar enfermedades. Dentro de estas están procesos creativos, medicina andina, terapia reiki. En segundo lugar están las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo. Estas son las que se realizan a través de la manipulación de tejidos blandos del cuerpo con el objetivo de que todos los sistemas corporales trabajen conjuntamente de una forma integrada. Dentro de estas, unos ejemplos son osteopatía, quiropraxia, masajeterapia. Y en tercer lugar están las prácticas de bienestar y salud. Estas son terapias alternativas inofensivas que suelen tener como objetivo el bienestar y el confort del usuario. Dentro de esto está el Qigong, el Tai Chi y de lo que yo voy a hablar el día de hoy, que es el yoga. ¿Ok? Entonces, cabe recalcar que la terapia alternativa es un excelente complemento de la terapia tradicional y para muchas personas suele ser suficiente, ya que suele tener menos efectos secundarios y ser más sencilla de llevar, pero también es importante mencionar que tiene ciertas limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que no se hace o lo que no debería hacer un terapeuta alternativo? Y como se puede ver en pantalla, un terapeuta alternativo no debe realizar procedimientos invasivos o utilizar equipos de instrumentación invasiva, no puede o no está habilitado para diagnosticar o prescribir,
y tampoco debería utilizar la terapia alternativa como tratamiento a una condición patológica de la salud. Esto no quiere decir que no pueda beneficiar y complementar, solo que no debe ser un sustituto, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver qué es el yoga. ¿Ok? Bueno, a mí me gusta llamarle al yoga un camino de y hacia el amor. Pero para el mundo el yoga es una práctica nacida en la India basada en los Yoga Sutras, que son escritos por Patanjali, en los cuales se codificó saberes védicos ancestrales y trabaja en la unión y armonización del cuerpo, mente y espíritu. Se basa principalmente en abstraerse de los estímulos externos para llegar a un estado de conciencia pura, a través de posturas corporales, meditación y respiración, lo que tiene como consecuencia un estado de bienestar integral. ¿Ok? En la actualidad, el yoga se presenta en varias formas y se ha llegado a moldar a las necesidades, cosmovisión y estilo de vida de cualquier persona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que el yoga es apto para todos los públicos, desde niños hasta ancianos e incluso a personas con discapacidad, ya que como veremos a continuación, ni siquiera es necesario moverse para poder beneficiarse de esta práctica. Otra cosa que me gustaría recalcar es que aunque puede ser una práctica espiritual, no es una práctica religiosa, por lo que puede ir de la mano con cualquier creencia o falta de una. ¿Y a qué me refiero con que el yoga puede ser como no puede ser una práctica espiritual? Bueno, existen 4 senderos del yoga. Está el Karma Yoga, que es el yoga de la acción, el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción y dentro del cual la práctica sí tiene un componente espiritual dominante. Está Jnana Yoga, que es el yoga del intelecto y se basa en la búsqueda de la iluminación a través del conocimiento. Y está el Raja Yoga, que es el sendero del control físico y mental. Dentro del Raja Yoga, que es el sendero en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, se encuentran diferentes formas de yoga, que como se mencionó anteriormente, se amoldan a las necesidades de cada persona. Existen muchas formas, así que no voy a poder ahondar en cada una de ellas, pero para dar un par de ejemplos, está el Hatha Yoga, que es el yoga de la meditación y la fuerza. Es amigable para todos los públicos, trabaja en la energía, flexibilidad, determinación, paciencia. Está Power Yoga, que sirve para quemar calorías, activar nuestra energía de acción, ser más productivos, más proactivos, fuerza, resistencia, se recomienda para atletas. Está también el Yin Yoga, que a través de mantener posturas mucho tiempo se enfoca en fortalecer la paciencia, flexibilidad física y mental, energía de descanso, fortaleza mental. Hay el yoga en silla, que es recomendado para ancianos, oficinistas, en escuelas, porque normalmente no se tiene mats, personas con discapacidad, y también está el yoga restaurativo. Bueno, y en realidad hay muchos tipos de yoga. Ahorita solo estoy mencionando algunos para que se pueda comprender que en realidad es algo que puede beneficiar a cualquier persona independientemente de su condición. Ok. Pero el yoga es mucho más que el posturas y estiramientos. Entonces, esta es la razón por la que digo que la práctica se puede beneficiar sin la necesidad de moverse. Pues en Raja Yoga existen 8 pasos para una práctica completa, ¿ok? Que es lo que se ve en pantalla. Y cada uno de estos pasos es considerado yoga, por lo que tiene beneficios tanto a nivel físico, mental como espiritual, o si se prefiere, emocional. Pues en la práctica, cuando se habla de unión a nivel terrenal, nos referimos a la unión cuerpo, mente y emoción. Y se reconoce que al trabajar en un aspecto de estas, estamos influenciando en todos, ¿ok? Entonces, ahorita voy a mencionar rápidamente los 8 pasos del Raja Yoga para una práctica completa y haciendo énfasis en los 3 aspectos tomados en cuenta en yoga como terapia, ¿ok? Entonces, como se puede ver en la pantalla, están primero los yamas, que se refieren a los principios éticos para una convivencia armónica y se basan principalmente en la no violencia. Están los niyamas, que se refieren al autocuidado y la disciplina en la práctica personal, las asanas, que son las posturas, pranayama, que es la respiración, pratyahara, que es el control de la jara o el dominio de las influencias externas, dharana, que es llevar la mente hacia un punto fijo, lo que se resume en concentración, dhyana, que es meditación, y samadhi, que es la absorción total. ¿Ok? Entonces,
cuando se habla de yoga como terapia, se habla de lo que recibirás o deberías recibir en condiciones normales durante una sesión de yoga. Pues se toma en cuenta estos 3 pasos principales. Está primero dhyana, que es la meditación, y se basa principalmente en mantener firmemente la dharana, que es la concentración, hasta que esto termine evolucionando y convirtiéndose en dhyana. ¿Ok? Entonces se trabaja en la concentración hasta que la concentración se convierte en meditación. Es un estado contemplativo en el cual la atención pasa de ser unidireccional a no direccional y el flujo de la atención se vuelve regular y continuo. En este paso, el tiempo, como lo conocemos, se detiene y la mente es capaz de observar su propio comportamiento. A través de la meditación logramos dejar de identificarnos con nuestros pensamientos y emociones y reconocemos su naturaleza impermanente, es decir, que son transitorios, ilusorios. Y esto nos ayuda a vivir de una manera más relajada, enfocada y lúcida. ¿Ok? En segundo lugar está la respiración o pranayama. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, prana significa energía vital y ayama significa expansión. Entonces, ¿cómo se expande nuestra energía vital? La energía vital se expande a través de la respiración consciente y controlada. La respiración es conocida como el soplo de la vida y en esta práctica es considerada como un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Pues respirar es la única cosa que hacemos todo el tiempo de manera inconsciente que podemos modificar a conciencia. Y a través de este control se despierta la capacidad de percibir sensaciones sutiles, accediendo así a niveles más profundos de conciencia y fomentando un mayor control físico y mental. Esta parte esta parte de la respiración se divide en 4 partes, que son inhalación, exhalación, retención de la inhalación y retención de la exhalación. Y al igual que mencioné anteriormente, existen bastantes formas de realizar pranayama, dependiendo de las necesidades de la persona, ¿ok? O el objetivo que se tenga para la práctica. Y en tercer lugar están las asanas, que es lo que seguramente muchos piensan cuando se imaginan yoga. Son las posturas específicas que limpian canales energéticos, activan, relajan, fortalecen y estiran diferentes partes del cuerpo, promoviendo así salud, energía y estabilidad a nivel físico, mental y emocional. Entonces, a través de las posturas nosotros logramos trabajar en confianza, paciencia, conexión con el cuerpo, pues se aprende a percibir e interpretar a conciencia las sensaciones corporales. Ok, entonces, sí, nosotros logramos tener una mejor comunicación y saber qué es lo que necesitamos o hasta qué punto nuestro cuerpo puede llegar a través del amor y la paciencia y la compasión. Una asana bien realizada es una asana firme, cómoda y consciente en armonía con la respiración. Esto es algo que también es muy importante en el yoga. A pesar de que ya hablé del pranayama, la respiración es algo constante durante la meditación y las posturas. ¿Ok? Y a través de llegar a este control corporal se controla también la mente, porque como mencioné anteriormente, se trabaja en unión de cuerpo, mente y espíritu o emoción. Ok, y ahora voy a hablar de los beneficios. Creo que a lo largo de la práctica y a lo largo de la presentación ya mencioné un poco de los beneficios del yoga, pero ahora los vamos a ver de una manera un poquito más ordenada. Ok, entonces principalmente está la flexibilidad y fortaleza. Entonces, las torsiones que las posturas del yoga exigen al cuerpo estiran tendones, músculos, ligamentos, y esto hace que ganen una mayor elasticidad. Al estirarse de manera regular se estimula a las células que van a generar un nuevo tejido muscular y colágeno. Y de igual manera se incrementa la tolerancia al disconfort. Entonces, cuando aumentamos la tolerancia al disconfort, no solo es algo físico, sino también es algo mental. Somos menos propensos a entrar en pánico. ¿Sí? Y bueno, también al ser una actividad física se mejora el estado físico, como con cualquier cosa que hagamos con nuestro cuerpo. Asimismo, sirve para reducir el dolor, se utiliza como terapia restaurativa, pues se han visto beneficios en la movilidad y reducción del dolor en personas con trastornos osteomusculares, dolor crónico de espalda baja, artritis reumatoide y osteoporosis. Pero en realidad,
No necesitas tener alguna enfermedad para reducir el dolor. Por ejemplo, en mi práctica personal hasta sirve para los cólicos menstruales o el dolor de cabeza. En general, reducción del dolor. ¿Ok? También otro beneficio es que mejora la función cardíaca y pulmonar. Pues a través de las técnicas de respiración se logra una relajación muscular en las vías respiratorias, lo cual es bueno para algunas enfermedades pulmonares como bronquitis, asma, efisema. Y de igual manera se incrementa el contenido de oxígeno en la sangre, lo que beneficia a las personas a las que se les dificulta bombear el suficiente oxígeno para el organismo. ¿Ok? Y para la gente con un corazón sano también es bueno porque puede ayudar a reducir la presión arterial y los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Otro beneficio es que mejora la digestión y la postura. A través de esta práctica, o sea, de la práctica física de las asanas y una respiración correcta, se mejora también la actividad metabólica, lo que contribuye a obtener o mantener peso y una masa corporal saludables. También está la disciplina y la concentración. Fomenta disciplina y concentración. Bueno, esta práctica se basa en la abstracción de los estímulos externos, por lo que se trabaja en la presencia mental y también corporal, tanto en las posturas corporales como en las respiraciones y en la meditación. Esto mejora la capacidad de mantener la atención y va de la mano con la disciplina, ya que como cualquier práctica se requiere constancia. Aquí está el beneficio que para mí es el más importante. Bueno, es mi favorito y es el autoconocimiento. A través de la meditación, concentración y comunicación con el cuerpo se desarrolla un mejor entendimiento de la propia persona. La meditación nos sirve para lograr observar pensamientos, emociones y nuestra corporalidad, abstrayéndonos de la necesidad de identificarnos con ninguno de estos. Al disminuir el ruido mental, logramos tener una visión más clara y positiva de nosotros mismos, ser más compasivos, conscientes y amorosos tanto hacia nosotros como hacia nuestro entorno. Entonces, el aprender a manejar de manera saludable nuestros pensamientos y emociones se traduce en una mejora del bienestar psicológico, que es otro de los beneficios del yoga, reduciendo síntomas de algunas condiciones mentales como ansiedad, depresión y estrés, mediante las técnicas de relajación, meditación y presencia mental. La reducción de estos síntomas incide en una mejora en todos los aspectos de la vida de una persona, desde controlar la ingesta de alimentos o abuso de sustancias por estrés, hasta mejorar la calidad de sueño. Pues como se ha mencionado a lo largo de la presentación, se trabaja en la capacidad de relajarse. Y cuando digo controlar la ingesta de alimentos o abuso de sustancias, no quiere decir que sea un tratamiento de rehabilitación o algo así, sino que muchas veces tendemos a hacer estas cosas por, sin conciencia, por estrés. Ajá. Entonces, al reducir el estrés con el yoga, se reduce nuestra ingesta inconsciente de sustancias o de comida. Y eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias, Pau. Estuvo súper chévere y súper interesante. Nos explicaste bastante lo que era el yoga. Yo la verdad no sabía que ayudaba bastantísimo. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas ahorita para Pau. Pau, a mí me llegó una pregunta por interno que nos pregunta que cuánto es el mínimo de tiempo al día que debería dedicarse a cualquiera de las formas de yoga para a corto plazo sentir que existe una mejoría. Para a corto plazo sentir que existe una mejoría, bueno, depende de qué se considere a corto plazo. Por ejemplo, si haces yoga una semana seguida, yo creo que sí vas a notar una diferencia en tu vida. ¿Y cuál es el mínimo tiempo que puedes dedicar al día? Bueno, mis profesores siempre decían que un poquito de yoga es mejor que nada de yoga. Entonces, con que te tomes unos 5 minutos para sentarte y tal vez meditar o estirarte un poquito, ya vas a sentir beneficios. Obviamente no hay sobredosis de yoga, entonces es mejor que, que si tienes tiempo y te interesa, si te tomes tal vez una hora. O sea, lo ideal sería como una hora. Sí, una hora. Si es que
quieres ahondar mucho en la práctica, sino literal, un poquito de yoga es mejor que nada de yoga. Listo, Pau, gracias. Gracias a todos. Chicos, yo quería hablar un ratitito. ¿Puedo? Me regalan unos minutitos chiquititos y es más que nada para complementar a las personas que se animaron a hacer el test o este inventario chiquito, esta encuesta, porque al final no sé si es que se dieron cuenta que no les lanzaba resultados como tal, y es justamente este el objetivo de esta encuesta, de que cada pregunta que ustedes hicieron, y si es que lo hicieron a nivel consciente, dándose cuenta y a un nivel un poco más introspectivo, yo creo que ahí ya encontraron la respuesta en cuanto a su felicidad, a su auténtica felicidad, el cómo se están sintiendo ustedes con ustedes mismos, el cómo están conectados a su momento presente, y si es que se dieron cuenta en estas preguntas que a lo mejor estamos un poquito desconectados de nosotros, de nuestro entorno, de nuestro presente, pues empecemos a enfocarnos bien, a conectarnos bien de una u otra manera. Eso básicamente es, así que no se preocupen si es que son más felices o menos felices, porque todo es relativo, pero sí, cada pregunta, cómo les movió, si es que de una u otra manera les hizo hacer conciencia de en qué están enfocándose. Así que eso nada más. La felicidad ya está dentro de nosotros, así que solamente hay que empezarla a ver desde tal vez otro enfoque, empezar a preocuparnos más por nuestro bienestar. Eso, chicos, muchas gracias. Sí, gracias, Sofi, gracias a todos los ponentes que nos ayudaron hoy y estuvo súper, hicieron que esto sea súper interesante y además de interesante nos ayude bastante como médicos, como para ayudar a nuestros futuros pacientes y ayudar a la comunidad médica. Entonces, eso, gracias a todos los que participaron y se inscribieron. No sé si Terry y Gise tienen algo que decir. Sí, muchísimas gracias a nuestros ponentes. Creo que intentamos hacer un approach completo desde la parte médica, la parte alternativa y la parte psicológica. Espero sea útil para sus compañeros de clase o para su familia después de año y medio de confinamiento. Y nada, chicos, no se salgan del chat. Vamos a enviarles los links de retroalimentación. Así que gracias por participar y gracias. Que tengan buen fin de semana, chicos. Gracias. Adiós, gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.